En un video anterior deducimos las fórmulas del cuadrado de un binomio, tanto para la suma como para la resta. Si te interesa saber cómo se deducen estas fórmulas, te voy a dejar el link del video en la descripción. Recordemos entonces estas fórmulas. Dice que son dos. Dice que el cuadrado de una suma, ¿sí?, es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y el cuadrado de una resta es bastante parecida a la fórmula, solo que en el término del medio va a llevar un menos. Dice lo siguiente, dice que el cuadrado de una resta es igual al cuadrado del primer término menos dos veces menos el doble producto, ¿sí?, del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. En este video vamos a resolver tres ejercicios y vamos a ver cómo se aplican estas fórmulas, ¿sí? Este caso de factoreo también se lo conoce como trinomio cuadrado perfecto. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. En este caso, fíjense que nos dan un polinomio que tiene tres términos, es decir, es un trinomio, ¿sí?, tiene tres términos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el primer término, ¿sí?, y vamos a calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hacer la raíz cuadrada de x al cuadrado. Fíjense que yo en esta raíz cuadrada escribí el 2, ¿sí? No se suele escribir, cuando la raíz es cuadrada no se suele escribir este 2, pero yo lo escribí para que lo vean mejor. Y fíjense que como el exponente de la x coincide con el índice de la raíz, o sea, es el mismo, lo que podemos hacer es simplificar, podemos tachar, ¿sí?, este 2 con este 2, o sea que la potencia se va con la raíz y esto me da x, ¿sí? A continuación lo que vamos a hacer es, en el tercer término también vamos a calcular su raíz cuadrada. En este caso me quedaría la raíz cuadrada de 25. Y como sabemos, la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es verificar, ¿sí?, que si yo hago dos veces el primer término por el segundo, me tiene que dar el término que está en el medio. Es decir, si yo a 2 lo multiplico por el primer término, que es la x, y lo multiplico por el último término, que es el 5, fíjense que acá nos queda que 2 por 5 me da 10, o sea, esto me da 10 por x, que es justo el término que está en el medio. Eso quiere decir que está bien lo que hicimos y por lo tanto ahora vamos a escribir el cuadrado del binomio. En este caso fíjense que el término del medio es positivo, entonces estamos en este caso, ¿sí?, en la primera fórmula. Entonces el binomio, ¿sí?, me quedaría, lo vamos a escribir de la siguiente manera, o sea, nos va a quedar x más 5, ¿sí?, serían estos dos, ponemos una suma, ¿sí?, ponemos una suma porque el término del medio es positivo, entonces quedaría x más 5, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí?, y ahí ya tendríamos factorizado el primer polinomio. Vamos a pasar ahora al segundo ejercicio. Como hicimos antes, vamos a calcular la raíz cuadrada del primer término y la del último término. En este caso, bueno, la raíz cuadrada del primer término va a ser exactamente igual a como lo hicimos en el anterior, ¿sí? Me va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado. Bueno, acá podemos de vuelta simplificar el exponente con la raíz, con el índice, ¿sí?, de la raíz, y esto da directamente x. Y podemos acá, ahora calculamos entonces la raíz cuadrada de 16, que como sabemos la raíz cuadrada de 16, eso nos da 4, ¿sí? Al igual que hicimos antes, ahora vamos a verificar que si yo hago dos veces el primero por el segundo, en este caso sería el primero por el último término, me tiene que dar lo que está, el término que está en el medio. Entonces me quedaría, si yo hago 2 por el primer término, que es x, por el último, que es 4, fíjense que me quedaría, acá podemos multiplicar el 2 con el 4, eso me da 8, y por lo tanto fíjense que me quedaría 8 por x, que es lo que está en el medio, ¿sí? Eso quiere decir que lo que hicimos está bien, y además fíjense que el término del medio ahora es negativo. Eso quiere decir que estamos en este caso, y por lo tanto vamos a escribir el cuadrado de una resta, ¿sí? En este caso nos va a quedar de la siguiente manera, va a ser x menos 4, todo eso elevado al cuadrado. Y ahí ya tendremos factorizado este polinomio. Bueno, vamos a hacer por último el último ejercicio.
también nos dan un trinomio, fíjense que tienen tres términos, ¿sí? Y como hicimos antes, lo que vamos a hacer es calcular, ¿sí?, la raíz cuadrada del primer término y el último término. En este caso, fíjense que nos quedaría, tenemos que calcular primero la raíz cuadrada de 16 por x al cuadrado. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Fíjense que acá lo que vamos a utilizar es una de las propiedades de las raíces. Fíjense que dentro de la raíz yo tengo una multiplicación. Entonces hay una propiedad de las raíces que dice que la raíz es distributiva respecto de la multiplicación. O sea, yo puedo distribuir la raíz en cada uno de los factores. Entonces voy a distribuir la raíz y me va a quedar raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que acá podemos simplificar como hicimos antes, ¿sí?, el cuadrado con, o sea, la potencia con el índice de la raíz, ¿sí?, la potencia y la raíz se van, esto me da x, y la raíz cuadrada de 16 es 4, o sea que esto me quedaría 4 por x. Entonces voy a colocar acá 4 por x. Y bueno, ahora calculamos entonces la raíz cuadrada del último término, que en este caso la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿sí? Y como hicimos antes, vamos a verificar, ¿sí?, que si yo hago dos veces el primer término por el último, me tiene que dar el término que está en el medio. Entonces, hago 2 por 4 por x, que es el primer término, por el último término que me dio 2. Entonces, fíjense que si yo hago esta cuenta de multiplicación, me quedaría 2 por 4 es 8, y 8 por 2 da 16, o sea, me queda 16 por x, que es exactamente el término del medio. Por otra parte, fíjense que el signo que tiene el término del medio es positivo. Entonces, lo que yo voy a escribir es el cuadrado de una suma, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Va a quedar de la siguiente manera. Escribimos entre paréntesis, ¿sí?, 4x más 2, y todo eso quedaría elevado al cuadrado. Y bueno, con esto entonces ya tendríamos resuelto todos los ejercicios.